Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión te traigo un tema muy importante y es el por qué debemos analizar los competidores de las empresas que tenemos en cartera o de las empresas de las que estamos interesados. En este caso, como puedes ver, te traigo el caso de EPAM. Estoy grabando este vídeo a día 5 de junio y justo acaba de salir la noticia que es la actualización de guidance de la compañía EPAM. Como puedes ver, cotizaba, porque este es el, digamos, todavía no ha abierto el mercado y estaba a $259, pero como ves ha tenido una caída del 16% en premercado, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente la compañía actualmente ahora está cotizando a 216, es decir, ha tenido una caída del 16% o de más del 15%. Y efectivamente esto también ha arrastrado a compañías como puede ser el caso de Nagarro, ¿vale? Como puedes ver aquí en el propio Google, si ponemos Nagarro, ahora mismo está cotizando con una caída del 4,5%. Y muchos inversores se estarán preguntando ¿por qué es debido o a qué se debe esta caída? Bien, no es en sí por el problema de Nagarro, sino porque como EPAM es una empresa del sector IT de ingeniería digital, es decir, es del mismo sector, ya en el canal digamos que he analizado la compañía de Nagarro, que es una empresa interesante, pero por eso te digo que si hay competidores directos, como es el caso de EPAM, y presentan resultados de forma anticipada negativas o actualizaciones de guidance negativos, pues el mercado normalmente cuando estima que un competidor o un principal competidor presenta resultados negativos y piensa que el sector va a hacerlo mal en general, pues también arrastra, por efecto arrastre, también digamos que aplica múltiplos más negativos a otras compañías, como es por ejemplo el caso de Nagarro. Pero digamos que en este caso me quiero centrar por ejemplo para que veas el cómo afectaría la noticia anticipada de la actualización de guidance de, en este caso de EPAM, como te decía, que como puedes ver y como te comentaba, efectivamente en este día ahora mismo fíjate que acaba de saltar la actualización de que está a 216 y que efectivamente ha caído un 16%. Digamos que estoy justo en el momento previo a, digamos, que se abra el mercado por la tarde, que sería el mercado de Estados Unidos, el NYSE, como puedes ver aquí, que es donde cotiza digamos que la compañía de EPAM, ¿vale? ¿Por qué o a qué se debe esta noticia? Bien, si vamos a la página web de la compañía, aquí puedes ver que tienen la actualización, digamos, donde realmente nos dan el nuevo guidance o actualización de perspectivas para el Q2 y también para todo el año 2023, ¿vale? Que lo puedes ver aquí. Si lo paso a español para que veas que lo puedes entender mucho más sencillo y se entiende de una forma más simple a la hora de leerlo, aquí nos explican que efectivamente por los problemas que ven de todavía incertidumbre macroeconómica han decidido reducir el guidance. En este caso, para el año completo, como puedes ver, aquí ves que en cuanto a ingresos, digamos que esperan más o menos conseguir para todo el año completo más o menos en cuanto a 4.650 millones a 4.800 millones, 4.800, perdón, mil millones, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente sería una disminución del 2% y en moneda constante también sería una disminución del 2% sin tener en cuenta el impacto de la salida del caso de Rusia, ¿vale? En cuanto a beneficio operativo, es decir, operating income, esperan aproximadamente obtener un 11-12%, que como ves todos son resultados inferiores o estimaciones inferiores a los guidance anteriores, y en la métrica non-GAAP, es decir, la no oficial, es decir, realizando ciertos ajustes entre un 15 y 16. Y también digamos que la compañía espera con su tasa, digamos, impositiva más o menos tener aproximadamente un 21% y la non-GAAP que sea de un 23%, ¿vale? En cuanto a tasa impositiva que sea del 21 o del 23. Y al final, ¿esto en qué quedaría? Pues que la compañía espera obtener para todo el año, ¿vale? Aquí ves que también está para el segundo trimestre, ¿vale? Pero a nosotros, ya que nos ofrecen la guía o la visión de todo el año, pues nos quedamos con eso para hacer estimaciones. Como puedes ver aquí, digamos que la métrica GAAP sería entre 7,28 y 7,68 de EPS, ¿vale? Y la non-GAAP, digamos que sería entre 9,8 y 10,20, ¿vale? Para que veas si esto es bueno o es malo, realmente para que veas la comparativa, justo si vamos aquí, que lo tengo preparado la página o la web de Ticker, puede ver como aquí en la parte de estimaciones, si nos vamos a 2023, como puede ver los resultados son peores de lo que ya estimaban los analistas, porque esto todavía no está actualizado, ¿vale? Aquí por ejemplo decían que iban a crecer un 2,8% y si volvemos aquí arriba ves que son 4.600 a 4.800 frente a los 4.824, ¿vale?
ese no, sino 4.961, ¿vale? Un crecimiento del 2% que pasaría a decrecer, es decir, los ingresos serían peores. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a la parte del net income, aquí esperan, por ejemplo, en net income 644 millones, ¿vale? De beneficio neto. Si vamos aquí, podemos ver que la compañía nos ofrece estos datos de 7,28 y 7,68 o de 10,20 y nos dice que tendrían unas acciones en circulación de 59,3. Entonces, por ejemplo, para saber el beneficio neto que obtendría la compañía o que generaría la compañía, voy a coger la calculadora para que veas cómo sería el cálculo súper fácil, como sería, por ejemplo, los 59,3 millones de acciones en circulación, ¿vale? Lo multiplicaríamos por los EPS, ¿vale? Para saber efectivamente, digamos, que el beneficio neto, es decir, que realmente como llegamos a EPS y tenemos en este caso el número de acciones en circulación, la incógnita que nos falta en este caso sería el beneficio neto, ¿vale? Entonces, si multiplicamos esto, por ejemplo, por el rango más alto, para supuestamente ser optimistas, puedes ver que efectivamente aquí llegaríamos a 604. Aquí los analistas lo que estimaban para 2023 es que fuera 636, como puedes ver aquí, lo que quiere decir que es todavía más bajo del guidance anterior que ya habían dado para el año 2023, recuerda, y esto en el rango alto, ¿vale? Esto en el caso de que tuviéramos en cuenta, digamos, que los EPS non-GAAP, la parte alta, que sería de 10,20, si nos vamos a la parte baja de 7,28, sería todavía peor, ¿vale? Entonces quiere decir que realmente el guidance que nos está dando de estimación la compañía es todavía peor de lo que ya estaba. De hecho, incluso teniendo solamente en cuenta los EPS, ves que aquí en el rango alto de 10,20, es decir que por métrica non-GAAP esperan obtener, digamos, que unos EPS de 10,20, mientras que aquí los analistas ya tenían como guidance anterior que realmente iban a conseguir en la parte normalizada aquí 10,72, que aún así iba a suponer un decrecimiento del 1,7% para 2023, ¿vale? Como puedes ver aquí, pero en vez de 10,72 estamos hablando de 10,20, lo que quiere decir que efectivamente ese ajuste a la baja de guía o de expectativas para este año ha hecho que efectivamente, si nos vamos aquí, como digo, al Google para ver realmente digamos, lo que está haciendo la compañía, tenga actualmente, en el momento de la grabación del vídeo, ahora mismo un 17% de caída, ¿vale? En este momento es importante tener en cuenta, bueno, como ves, hay mucha volatilidad porque efectivamente estamos justo en momento de premercado, de apertura, ¿vale? Y esto efectivamente, lo que te intento explicar con esto es que aparte de que esto puede ser una oportunidad, porque efectivamente ahora habría que tener en cuenta las nuevas previsiones para saber a qué múltiplo cotiza, ¿vale? En este caso podríamos hacerlo así, de esta manera. Si sabemos que en el caso ya esta guía no nos vale de 10,72, sino nos vale como mucho, en el mejor de los casos, 10,20, ¿vale? Para hacer o para tomar el dato como, digamos, más optimista de la compañía, podríamos tener en cuenta esos 10,20 de EPS. Tendríamos que buscar el múltiplo al que podría cotizar la compañía. En el caso de EPAM, si nos vamos a la parte del PER, puede ver que realmente, digamos que el mercado ha pagado múltiplos más exigentes. Como puede ver, aquí tiene una media de 30 veces, pero es verdad que en todo 2021, en mi opinión, ha tenido un múltiplo excesivo. Entonces yo no tendría en cuenta esta parte, lo que realmente haría que la media no fuera de 29 veces, sino realmente aquí podemos ver que estaría rondando aproximadamente a partir de 2018 entre unas 25 y 30 veces, y yo tiraría más hacia 25 para ser más conservadores. Actualmente ves que la compañía, y eso que Ticker no ha ajustado los nuevos datos, de la guía que acaba de dar la compañía, estaría digamos que cotizando a 23 veces forward, ¿vale? Del año que viene, de lo que vaya a presentar en 2023. Pero realmente esto no es cierto, porque realmente estaría cotizando a un múltiplo más caro. ¿Por qué? Porque va a presentar unos EPS más bajos, lo que quiere decir que por eso ha tenido que ajustarse el precio, y ahora mismo, como ves, está en 218, ¿vale? Según voy hablando, pues evidentemente el precio va variando, ¿vale? 220, 218, como puede ver, porque todo esto es en pre-market, ¿vale? Con el ajuste de, como te digo, de ese 15, 16, 17% de caída. Y esto, por supuesto, aparte de afectar
a la propia EPAM porque está dando un guidance más negativo y ahora mismo, como sabes, hay incertidumbre en el mercado y efectivamente eso hace que el mercado perciba todas estas cosas como con mucha negatividad o con mucha incertidumbre y que enseguida baje los múltiplos, pero es que también por efecto arrastre afecta, como te digo, a otras compañías, como es el caso de Nagarro, como es el caso de Endava, como es el caso de Globant, etcétera. ¿Por qué? Porque si EPAM es de las primeras que suele presentar resultados y además es de las más grandes de entre las 4 que están en el mismo sector del sector IT, ingeniería digital, ¿vale? Pues esto quiere decir que si una que es, se supone que la más grande y una de las mejores, entre comillas, ¿vale? Porque tiene buenos contratos, es resiliente y todo esto, que por eso te digo que es importante que analices a los competidores, pues realmente por efecto arrastre, el resto también el mercado presupone que también van a presentar resultados peores de lo que estimaban. Lo que quiere decir que por eso hacen también ajustes en el resto de empresas. Y aquí, si volvemos, como te decía, realmente ya estamos viendo EPAM y el movimiento actual que está teniendo, pero como te digo, si volvemos al caso de Nagarro, que ya la he traído en el canal, y por cierto, si no has visto ese análisis, te lo dejo por aquí para que veas el análisis completo de la compañía, pero ves que ahora mismo tiene un 4,57 de caída. En este caso, si en vez de ver Nagarro busco Endava, por ejemplo, puedes ver que en este caso también tiene una caída del 6%. ¿Vale? Y si en este caso también me voy a la parte de Globant, ¿vale? Para que veas también el otro caso, perdón, así, Globant, ¿vale? Pues también puedes ver que efectivamente tiene una caída del 5%, es decir, esto o este ejemplo que te estoy poniendo es importante que lo tengas en cuenta, ya que cuando realmente analizamos una empresa en concreto, ya sea del sector que sea, siempre bueno localizar o focalizarte también en hacer el seguimiento automáticamente de los competidores directos. Es decir, que tengan un tamaño similar, que sean empresas que le puedan robar cuota de mercado o que sean empresas que se dediquen a lo mismo, que operen dentro del sector o que hagan algo muy similar para que efectivamente tengas, digamos que una referencia. Incluso también estamos hablando de que si ya son empresas de distintos países, es decir, que cubren distintas zonas geográficas, te puedes hacer más una idea a nivel mundial de cómo está el sector. Y esto también, contestando a un suscriptor que me preguntó, por ejemplo, cómo analizar un sector en concreto, pues esto te podría ayudar, ya que cuando nos centramos en una empresa de un sector en concreto, si solo analizamos la empresa, solo sabemos los resultados o la evolución de esa empresa. Pero si analizamos a sus competidores principales y también a los principales players de ese sector, es decir, las compañías mejor posicionadas de ese sector, podemos darnos cuenta realmente de cómo funciona ese sector. Podemos entender, por ejemplo, qué CAPEX o qué nivel de CAPEX medio tiene ese sector. Es decir, qué nivel de inversión en el negocio, qué nivel de gastos, también qué nivel de crecimiento o qué capacidad de expansión, si tienen mucho volumen de contrato, mucho volumen de demanda, o por ejemplo tienen escasez de oferta. Es decir, toda esta serie, mejor dicho, de preguntas que deberíamos de cuestionarnos a la hora de analizar una empresa, siempre es bueno no solo hacerlo con una empresa en concreto, sino con varias. Y aquí, como puedes ver en este vídeo, ahora que nos estamos adelantando y lo estás viendo en directo, aunque efectivamente este vídeo lo vas a ver un poco más tarde cuando lo suba al canal, seguramente el martes o el miércoles, yo creo, o voy a intentar que este vídeo esté subido al día siguiente como más tardar, o incluso si puedo o me da tiempo, hoy mismo, día 5 de junio, pero en este caso, como puedes ver, es un ejemplo en directo de que cuando presentan una noticia, y por eso te digo que es bueno cuando tienes una compañía en cartera hacer seguimiento de los competidores, aunque no te interesen, aunque evidentemente si te interesa una compañía del sector te pueden interesar el resto, pero bueno, como siempre digo, para gustos cada inversor puede escoger la compañía que más le interesa para su cartera, pero que siempre es bueno que también hagas caso o intentes asegurarte de que los competidores también presenten buenos resultados, porque normalmente puede ser como un anticipo de lo que va a ocurrir. Y eso, por ejemplo, en este caso te pongo un ejemplo, si estás invertido en una compañía como Nagarro, pero EPAM, que acaba de presentar esto, pues da un guidance peor de lo esperado, ya te puedes anticipar a que realmente tu compañía en la que tienes en cartera Nagarro también va a caer. ¿Por qué?
precisamente porque la compañía, entre comillas, más fuerte del sector de entre estas cuatro, la más grande, la más sólida o la que podría tener más potencial crecimiento, entre otras cosas, ¿vale? Aunque es verdad que tiene características positivas y negativas, que si quieres eso lo dejo para otro vídeo, si quieres que analice esta empresa en concreto, ¿vale? Pero esto, como digo, puede servir de referencia para evidentemente tomar una decisión de ampliar posición, por ejemplo, en nuestra inversión, en este caso te hablo de Nagarro, pero que podría ser de cualquier otra, de Endava, de Globan, de la que sea, ¿vale? Y evidentemente, aparte de tomar esa decisión de ampliar posición o vender nuestra posición, o si a lo mejor no hacer nada o esperar, o si estábamos pensando, digamos que en comprar Nagarro porque pensábamos que ya estaba barata pero todavía no estábamos seguros, pues evidentemente si después de esta noticia analizamos que todavía nos las ofrecen con un mayor descuento, pues puede ser mejor, o por el contrario a lo mejor no, porque a lo mejor si los resultados van a ser peores de lo esperados, entonces quiere decir que a lo mejor Nagarro, al no crecer o tener ese crecimiento esperado, evidentemente el mercado va a pagar un múltiplo todavía peor, y eso quiere decir que no deberíamos esperar o tener expectativas de que evidentemente el mercado vaya a pagar mayores múltiplos, o a la hora de hacer nuestros ajustes de análisis y valoración de la compañía, a lo mejor en vez de aplicarle 25 veces por una compañía que pensamos que está en un sector de calidad, pues evidentemente al presentar un guidance inferior, pues deberíamos de hacer otro ajuste o reajuste y no asignarle 25, sino a lo mejor pues 20, 18, 15, etcétera. Vale, esto es un ejemplo, como puedes ver en tiempo real, de lo que realmente está pasando a la hora de cuando una compañía presenta malos resultados, volviendo a, como te decía, el caso de EPAM, y es que te digo que esto sirve de ejemplo y más en directo, digamos que no lo puedo hacer porque es que lo estás viendo justo, además incluso si te enseño la hora, como puedes ver aquí abajo, son las 4 menos cuarto, ¿vale? Según estoy grabando este vídeo, y normalmente el mercado suele abrir a las 4 y en premercado una hora antes, ¿vale? O sea, es decir, como puedes ver, realmente el mercado ya está empezando a registrar las compras y ventas de los distintos agentes económicos, ¿vale? Que intentan invertir, inversores, fondos de inversión, etcétera, y el contar con una caída del 16%, pues si hacemos nuestras previsiones a largo plazo, eso quiere decir que realmente deberíamos de saber si la compañía está cara o barata en relación a este año y a los próximos años. Entonces, para hacerte un ajuste, por ejemplo, muy sencillo, y hablando del caso de EPAM, pero que esto mismo me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, tanto para Nagarro, para Globan, para Endava, etcétera, pero en este caso digamos que me gustaría hacer ese ajuste para, por ejemplo, el caso de EPAM. Bien, si por ejemplo en el caso de EPAM la media sería de 25 veces, ¿vale? Pero es que ahora mismo estás viendo que 23 veces estaríamos pagando de forma forward o estaría cotizando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el dato o el ajuste forward de los EPS no está ajustado. Por tanto, este múltiplo realmente sería inferior. Si nosotros, por ejemplo, o sería mejor dicho diferente, si nosotros queremos saber qué múltiplo está cotizando digamos EPAM actualmente, podemos coger o escoger el dato que ves aquí, que aquí me pone en ticker 216, o si quieres verlo, bueno, 216 aquí, ¿vale? Tenemos en cuenta el precio actual después de la caída para saber si es bueno o malo. Entonces vamos a tener en cuenta en la calculadora esos 216, ¿vale? Que es el precio actual ahora mismo, y vamos a tener en cuenta que podríamos hacer varios escenarios como te he comentado. Vamos a tener en cuenta la métrica, por ejemplo, non-GAAP, ¿vale? ¿Por qué? Porque en mi caso, como yo he analizado también EPAM, sé que por ejemplo los ajustes que hace la compañía pueden ser, pueden ser aceptables, ¿vale? Que es decir, que no son ajustes raros. Entonces podríamos tener en cuenta estos 9,8 a 10,20. Ya tienes dos escenarios. Si consiguen 9,8 o si consiguen 10,20, pues sabes que estará cotizando a un múltiplo o a otro. Por ejemplo, para ser, digamos que un poquito más optimista en este caso, ¿vale? Pero de por sí ya sabemos que, digamos que los EPS van a ser peores. Pero voy a tener en cuenta, por ejemplo, estos 10,20. Entonces, en la calculadora, como 216 es el precio actual, lo dividimos entre los 10,20, ¿vale? Pues tenemos que la compañía realmente está cotizando a un múltiplo de 21 veces. Fíjate una cosa que es importante, y por eso quiero que veas el razonamiento o a la conclusión a la que deberías de llegar cuando ocurran estas cosas. El mercado se ha pasado de frenada. ¿Por qué? Porque antes, que esto todavía no ha estado ajustado, justo desde ayer
la compañía estaba cotizando a 23,38, lo puedes ver aquí, ¿vale? Efectivamente el precio se ha ajustado, como puedes ver aquí arriba, que bueno, te lo enseño mejor aquí abajo, un 16%, es decir, el mercado acá ha bajado la compañía un 16% y ese 16% de caída ha hecho que el nuevo, digamos que la nueva estimación o el nuevo múltiplo, mejor dicho, de la compañía no sea de las mismas 23. Porque lo normal es que si digamos que los EPS caen, el múltiplo sube. Entonces el mercado te tiene que bajar el precio de la compañía, ajustártelo para mantener el mismo múltiplo. Y en este caso estamos viendo que se ha pasado de frenada un poquito. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora, después de esta mala noticia, ya no está a 23, está a 21. Es decir, que si justo, por ejemplo, y recuerda, no es una recomendación de compra, pero si justo, por ejemplo, compraras ahora con ese 16% de caída, estarías comprando, digamos que un poquito por debajo de, por ejemplo, la cotización que tenía justo ayer EPAM antes de saberse esta noticia. Es decir, el mercado ha ajustado porque los beneficios son peores, pero aún así tú estarías comprando por debajo de, por ejemplo, a lo que cotizaba ayer en relación precio-beneficio. Lo que quiere decir que estarías comprando con cierto descuento después de, por supuesto, el ajuste que ha hecho el mercado. Si por ejemplo no hubiera hecho este ajuste y la compañía se hubiera mantenido al precio de ayer, que estaba a unos 250 y pico, ves que aquí, aunque no sale o no lo puede ver, realmente ha bajado aquí, lo puede ver mejor, 43 puntos, ¿vale? Esto quiere decir que estaba cotizando a unos 250 y pico, 260. Y de 250 y pico a 260 ha bajado a 216, ¿vale? Evidentemente, si tenemos en cuenta, para que veas realmente el múltiplo sin haber ajustado, si hubieras, por ejemplo, comprado antes de que el mercado ajustara, por ejemplo, en este caso, los 256, vamos a tener, por ejemplo, 250 para redondear. Si hubieras comprado EPAM a 250 y lo dividimos entre los 10,20, ¿vale? Que eran los EPS con el guidance nuevo que da la compañía, ves que ya no serían 23 veces, serían 24,5, es decir, estarías comprando un poquito más caro porque realmente la compañía va a presentar peores beneficios. Y, a ver, realmente en cuanto a múltiplo sería todavía, digamos, un múltiplo razonable para este tipo de compañía, que es una compañía de calidad, ¿vale? Pero evidentemente estamos en un momento de incertidumbre. Pero fíjate la comparación de comprarlo a 24,5 y el ejemplo que te puse antes, que después del ajuste, ¿vale? Comprarla ahora mismo al precio que está cotizando de, en este caso, 216, pues sería, en vez de comprarlo a 24,5, a 21 veces. Es decir, que ya tendría un cierto descuento, aproximadamente de ese 10 o 15% de descuento. Y esto evidentemente a largo plazo, por ejemplo a 4 o 5 años, te podría dar un upside adicional, ¿vale? De aproximadamente entre el 2 y 3%. Es decir, que si por ejemplo esperas que para este tipo de compañía esperas obtener un 15 o un 20% de crecimiento a 5 años, o sea, un 20% de rentabilidad a 5 años, pues el comprar con este descuento te daría un 2% de upside adicional. Es decir, en vez de un 20, un 22, o en vez de un 15, un 17, ¿vale? Entonces, más o menos, para que veas, este tipo de ajustes es importante hacerlo, sobre todo cuando presentan competidores de las compañías que tenemos analizadas, o incluso si tienes en cartera la propia EPAM, pues este ajuste, como puedes ver, lo puedes hacer de una forma más sencilla y, por supuesto, al final tomar decisiones en función de lo que pasa. Y como ves, según estoy hablando, ¿vale? Y digamos que el mercado acaba de abrir hace poco, han pasado pocos minutos, bueno, lo que llevo de vídeo, pero digamos que este es el tiempo que más o menos podrías tardar en tomar una decisión de si comprar, si vender, si ampliar posición, si esperar, si a lo mejor en vez de comprar esta compañía, pues comprar alguno de sus competidores porque crees que ha caído más. Por ejemplo, el caso de Endava, el caso de, digamos, de Nagarro o el caso de Globant, pues son ejemplos de, evidentemente, cómo podríamos aprovechar esta oportunidad de ineficiencia de mercado, porque efectivamente EPAM se está ajustando, pero se ha reajustado todavía más, pero luego en este caso el resto de compañías, digamos que todavía no han presentado y digamos que ese ajuste no está del todo justificado, así que habría que tenerlo en cuenta. Y nada, esto es todo sobre el vídeo de análisis de competidores del sector. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.